le tiene mucho miedo a la palabra no, Esteban. Y esta palabra el Señor la ministraba durante la semana a mi vida, porque yo tuve una temporada en mi vida, Esteban, que para mí era bien difícil decir no. Tal vez por la escuela en que nos levantamos y crecimos, y siempre me identifico mucho contigo porque fuimos de esa misma línea. Tú eres más jovencito, ¿verdad? No tampoco me voy a tirar al medio. Pero por un chin nada más, por un chin, no es por mucho, créeme. Pero en ese tiempo que uno creció y en la dinámica en que uno se llevó día a día, pues para mí, no sé para otros, para mí era bien difícil decir no, porque tú tenías que estar en todo y ayudar a todo el mundo, cosa que es muy buena y es una semilla muy bonita, pero es necesario entender que hay nos en la vida que funcionan. Y yo creo que hay mucha gente que se siente culpable cuando en algún momento dado de la vida tienen que decir no a algo. Y yo estuve ahí por mucho tiempo. Y mira la palabra que el Señor me ministraba en Samuel capítulo 17. Está en Primera de Samuel capítulo 17. Hay un escenario que yo creo que es bien importante a nivel espiritual. Cuando David va a ir a enfrentar a Goliat, Saúl le quiso poner la ropa que era de él. Y trató de vestirlo con toda la ropa que le pertenecía a él como rey. Y eso parecía bien nice y bien chévere. Oye, ponerte la ropa del rey, eso es un privilegio. Y que te impulsen a actuar de la manera en que el rey entendía que debías hacerlo. Ese es el caso, está en Primera de Samuel capítulo 17. Y narra cómo Saúl le mandó a poner todo ese equipaje, toda esa ropa. Pero cuando David se la puso, esa palabra retumbó en mi espíritu, cuando David se la puso, dijo, yo no puedo con esto. Y ese no, el Señor me ministraba, porque hay veces que la gente siente miedo de decirle no al líder, de decirle no a circunstancias, en tomar decisiones que a veces tienes que utilizar la palabra no y la vemos de una manera negativa. Sin embargo, David tuvo que pararse y decir, yo no puedo con esto, yo no puedo ir a la batalla con esta ropa. Yo voy a ir con lo que yo sé hacer, con mis herramientas, con lo que yo tengo. Y quiero hacer una pausa esta mañana porque es un tiempo donde a veces la gente, como te dije, piensa que decir no significa que yo no cumplo con alguien. Yo quiero que tú sepas que el manipulador aborrece a la persona que sabe decir no. Es saber hacer pausas, es saber decir no puedo o no quiero. David le dijo, yo no puedo con esto. Y David, el decirle no a Saúl, no le faltó el respeto, no fue menos espiritual, ni tampoco dejó de cumplir su asignación. Le estaba diciendo, mi equipaje, lo que yo voy a utilizar es diferente, te respeto, te agradezco, pero yo no puedo lidiar con una ropa que no me pertenece. Y así nos pasa a muchos en el día a día, que a veces pues alguien quiere imponernos su manera de pensar, tal vez el tomar decisiones de una forma, de X o Y manera, y es tan sencillo como buscar la dirección del Espíritu Santo. Y si no encajas y si no puedes, decir no, no es pecado. Decir no forma carácter. Hay momentos donde yo siempre le digo a la gente que a veces está alrededor de uno en el ministerio, mejor dígame que no puede, a que me diga que sí y no me cumpla. Porque eso no hay nada malo. Yo no me puedo enchismar con alguien que me diga que no. Porque yo prefiero la sinceridad y la honestidad. David fue honesto. Y a veces tenemos tanta hipocresía y tanta gente haciendo cosas, incluso en las iglesias, por complacer a tal persona, pero en su corazón están diciendo yo no puedo. Y a veces lo están haciendo hasta de mala gana. Yo no quiero que alguien vaya a un culto por obligación. Yo no quiero que alguien vaya a la iglesia porque sintió un peso, una carga, porque alguien se lo impuso, porque yo entro a la iglesia y es como ponchar para cumplir con una persona. No, eso tiene que nacer del corazón y tenemos que enseñarle a la gente que el carácter se forma también cuando decimos no. Yo tuve un tiempo que para mí decirle no a un compromiso o a una invitación de alguien, para mí era como un trauma. Yo no hallaba cómo decir no. Y yo tuve que aprender en la vida a decir que hay momentos que voy a poder estar y hay momentos, mi amado o mi amada, que a lo mejor te enchismas conmigo porque te digo no, pero ese no significa una prioridad para mi casa, ese no significa una prioridad para mi matrimonio, ese no significa una prioridad para mi intimidad con el Señor. Y yo creo, Esteban, que estamos en una coyuntura de un tiempo tan difícil y tan duro, donde la gente tiene que aprender a ser sincero.
para que el carácter sea formado y puedan a la vez fluir en lo que hace. David quería fluir. David sabía que tenía una encomienda de ir a enfrentar a ese gigante. Él quería acabar con ese revolú, pero con las ropas de Saúl no podía ir. Y yo me imagino que algunos dirían, le faltó el respeto a Saúl porque era el rey, porque era el apóstol, porque era el líder y tenía que ponerse la ropa porque él se lo dijo. No, cada persona tiene su carácter y cada persona tiene su identidad. Y si hay algo que tenemos que empezar a respetar es la identidad de cada persona. Y que cuando una persona te dice no quiero o no puedo, no es porque está endemoniada, ay Dios mío, no es porque no quiera a lo mejor ayudarte, es porque tiene unos momentos, a lo mejor está pasando una situación, a lo mejor necesita un espacio. Y esos no nos ayudan en la vida a tener el carácter y a entablar el camino correcto. David le dice a Saúl, yo no puedo con este uniforme ir a la batalla. Y yo sé que hay muchos mensajes de la ropa que otro te pone, pero yo quiero destacar esta mañana el no puedo de David. No es un no puedo de no compromiso, no es un no puedo de yo no voy a ir a enfrentar a Goliat, es que yo no puedo bregar con esta ropa. Esta ropa no fue diseñada para mí, este no es mi estilo, esto es lo que yo no voy a hacer. A veces queremos que aún en la iglesia todo el mundo fluya de la misma manera. Por eso el apóstol Pablo dice a la verdad, todos corren en el estadio, unos van más a prisa, unos van más despacio. Y el que una persona en ocasiones tenga que decir no significa que el plan de Dios está abortado. No significa que no sea una persona espiritual. Mira, yo he tenido gente en mi equipo de trabajo que a veces me dice, hoy yo no quiero estar. Y yo le tengo que respetar ese espacio. ¿Por qué ese no puedo? Significa que ese carácter se está formando, algo Dios está trabajando, o la persona de por sí está reconociendo, yo quiero mi identidad, yo quiero hacer las cosas de una manera donde yo pueda fluir correctamente. Entonces, ¿para qué queremos tanta gente que te diga sí constantemente y no estén fluyendo de la manera correcta? Entonces, yo quiero hablar empezando la semana con gente que a lo mejor se ha sentido culpable porque en algún momento dijeron, yo no puedo hacer esto. Pero hay no que funcionan. A David ese no le funcionó. Porque si él hubiese ido a la guerra con la ropa de Saúl, hubiese fracasado. Pero en el momento que él reconoce y dice, yo no puedo ir a la batalla, no lo hizo menos espiritual, no le quitó su unción, no le quitó su corona, no le quitó su llamado. Fue el momento donde tenía que definirse, y esto es más profundo, definirse si él quería tener su propia identidad o quería ser una réplica del líder. Tú perdóname, wow, Esteban, es que hay un montón de gente, esto es una palabra poderosa y el Señor la ministraba a mi vida. Nosotros no necesitamos como líderes seguir formando cloncitos. Y gente que en vez de tener su propia identidad, imiten y no puedan desarrollarse. Y a veces yo veo con tristeza eso. Y vemos mal cuando una persona se nos acerca y nos dice, mira, es que hoy yo no me siento bien. O incluso, yo sé que a algunos espirituales esto les rompe la cabeza, que diga, hoy yo no puedo llegar a la iglesia porque no me siento bien. Oye, la persona está siendo honesta, no puedo. Eso no significa que Dios no está ahí ni va a trabajar. Hay nos que funcionan y hay nos que son necesarios para formar carácter, para romper los vínculos de manipulación. Y lo dije ahorita, el manipulador detesta los no. Y una persona que tiene carácter es la que puede decir no en el momento indicado, no, un no dirigido por el Espíritu Santo, porque cuando David le dijo a Saúl, yo no puedo, era el momento preciso donde se definía la victoria o la derrota. Eso es poderoso, porque si él iba con la ropa que no le correspondía, era derrotado en el campo de batalla. Él no lo podía manejar, no significaba que no lo iba a hacer, su corazón estaba dispuesto, él iba, olvídese, a pelear con el gigante. Pero iba con su identidad y con su carácter. Y yo creo que es tiempo de formar gente que tengan su propia identidad, que cuando nos tengan que decir no, nos digan no, que cuando tengamos que señalar las cosas podamos fluir sin tener que estar haciendo escarnio de nadie, sin tener que estar manipulando a la gente. Si no puedes hacer esto, pues no estás fluyendo. Si no hablas de esta forma, si no te vistes de esta forma, si no haces lo que el líder quiere, no eres de Dios o no eres espiritual. No, dejemos que la gente fluya de manera correcta y no sembremos la culpabilidad en mucha de nuestra gente por ocasiones decirnos no, porque hay no que funcionan. Todo lo contrario, uno debe de equipar a esa gente y ayudarlos en su proceso cuando te dicen no.
¿Sabe? Me hace pensar que tenemos líderes con buena intención de poner buena armadura. Pero como, la intención de Saúl era buena. Exactamente. Pero del infierno está lleno de buenas Y intenciones. la cosa es que a veces hay gente que no está preparado también para llevar esa armadura o ir también a la guerra o ir en ese momento. Porque a veces hasta los ministerios pueden jugar en contra de esa persona. Hay gente que no están preparadas a veces para poder lidiar con ciertas cosas o no estamos preparados. Yo me incluyo también ahí. Todos hemos tenido esos momentos. A veces en el proceso de hacer le decimos que sí a muchas cosas y nosotros nos conocemos, no deberíamos de conocernos y tenemos que reconocer hasta dónde están nuestros límites. Y hoy en día este argumento de empoderamiento, de que todo lo puede, de que todo a veces nos lleva a empujarnos a cosas que no estamos listos, que tenemos que reconocer que no estamos listos, que deberíamos de decir no en esta etapa, no en este momento, a lo mejor más adelante. Deberíamos decirlo, pero le hemos enseñado a la gente que decir no es malo. Claro. Y hay momentos donde hay que hacerlo. Sí. ¿Para qué yo quiero gente ahí que terminen destruida? Sí. Tú acabas de traer un ejemplo. ¿Para qué yo quiero una persona que está fluyendo en esto? Y a veces en el corazón ni está fluyendo, está usando las vestiduras que no le corresponden. Y al final del día lo que pareció algo bueno termina destruyendo a esa persona. No pueden fluir, no pueden con la carga, no pueden lidiar porque, oye, todos hemos estado en ese punto donde no estamos preparados para lidiar con algo. Entonces tenemos que reconocer, y yo creo que eso es parte de lo que debemos desarrollar, Esteban, de hacer cobertura sobre la gente y de enseñarles que no hay nada malo si hay que esperar un tiempo. Oye, te ayudo en el proceso. Di que no y te ayudo en el proceso. Y vemos dónde puedes fluir. Tal vez aquí no. Y me estás diciendo no ahí, pero en otra área sí puede fluir. Y eso no hay nada malo en eso. Yo aprendí en una ocasión, cuando estaba en mi oficina de trabajo, yo tenía una excelente amiga secretaria. Y recuerdo que yo le empecé a dar mucha materia, mucho trabajo. Ella estaba lidiando con la gente que llegaba a la oficina. Y yo veía que no fluía. Pero a la misma vez sentía que no se atrevía a decírmelo. Y un día yo me acerco y le digo, fulana, ¿tú crees que si hacemos este cambio? Ella era excelente escribiendo. Si tú te quedas acá escribiendo y yo pongo otra persona acá lidiando con el día a día y la agenda. Ay, Dios mío, usted no sabe cuánto yo esperaba ese momento que usted me lo dijera. Y yo me sacudió eso. Para mí fue una gran lección porque ella fue feliz en aquel momento. No era que ella no quería estar, no era que ella no quería cumplir con el equipo de trabajo. Era que en ese lugar no podía fluir y a lo mejor el no, como le hemos enseñado a la gente, que decir no, esto es bien serio, decir no es ser desleal, decir no es faltarle respeto al líder, no, decir no en un momento dado, como David lo hizo con Saúl, es el reconocimiento de nuestra humanidad cuando tenemos unos límites. Y esto es más profundo, Esteban, porque David estaba a punto de ir a enfrentarse a Goliat y estaba reconociendo sus límites. Oye, mi hermano, él iba de camino a una batalla y está reconociendo, con esta ropa yo no puedo, esto es demasiado pesado para mí. Pero eso no cancelaba la asignación, eso no cancelaba el propósito, ni tampoco la victoria. Era que tenía que tomar la decisión de qué debo usar y qué no. O sea, desarrollemos gente con carácter, con capacidad de decir sí y con capacidad de decir no. No hay nada malo en eso. Los manipuladores viven de la gente que no sabe decir no. Pero la gente que sabe decir no son gente también victoriosa y son gente que van a estar comprometida de corazón, fluyendo de manera correcta y viendo el panorama de una manera definida en el espíritu. Sí. ¿Cuánto hay que cuidar eso que hablaste del corazón, tanto en nosotros como en otros? A veces también, como bien dijiste, hay capacidades extraordinarias en gente que uno dice, esta persona en este lugar sería magistral, pero a lo mejor no es el momento.
porque está en el proceso de la incubadora. Está siendo formado. Está siendo formado. Y a veces hacemos daño. Y a veces, sí. ¿Sabes sí, que a veces llevamos a la gente a estrellarse antes de tiempo? Correcto. Y por eso a veces vemos en la gente que, ay, fulano era líder de esto y terminó con el matrimonio destruido. Pues si lo llevabas a 100 millas por hora, si no sabía cómo decirte no cuando tenía que escoger entre estar con el esposo en la casa o llegar a cumplirte el ensayo de adoración. Ay, yo sé que me voy corriendo. Sí. Entonces, a veces vemos unos escenarios que decimos, pero ¿por qué fulano se destruyó? Porque a veces queriendo hacer un bien, hacemos un mal. Saúl quería hacerle un bien a David, pero al final del día le iba a hacer un daño, porque no era la ropa correcta para ir a la batalla. Así que yo creo que debemos mirarnos en esta semana donde comenzamos una nueva semana y en los momentos que tengamos que decir no. A mí me costaba decirle no a la gente, como te dije al principio, sí. Esteban. Y recuerdo una pastora americana que fue una mentora en mi vida, que me enseñó, no, dile que tienes un compromiso. Y yo decía, pero ¿cómo decir que tengo un compromiso? Sí, tienes un compromiso con la bañera, tienes un compromiso contigo mismo. Porque a veces ese sacrificio de nosotros no poder hacer un balance, ese desbalance, vamos a decirlo así en esta mañana, lleva a que la gente termine arruinada. Dios conoce tu propósito. Dios sabía cuál era mi depósito. Dios sabe cuál es mi asignación y mi llamado. Dios no me necesita destruida. Me necesita en un balance donde yo pueda saber a quién yo puedo decirle sí. Saludable en todas las áreas. Sí, a quién yo puedo decirle no. Con carácter para eso. Hay momentos donde uno lo va a tener que hacer y eso no te hace ni menos espiritual ni cancela quién tú eres en el Señor. Ahí está y estriba el uno estar también que nuestro propósito esté bien afinado y que estemos pidiéndole al Padre que nos ayude en las etapas de poder discernir cuál es la ruta. Si eso lo extrapolamos en nuestra vida cotidiana, Kimi, podemos decir que hay muchas cosas buenas que podríamos decirle que sí, pero el no funciona. Y eso mismo, y no me quiero ir esta mañana sin hacer énfasis sobre eso, el decirle no al pecado y el decirle no a lo que allá afuera te está invitando y seduciendo a que cambies tu estilo de vida. Esos no funcionan, porque esos no te libran de la muerte. Y aunque mucha gente dejó de decir esto, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y esos no funcionan. Allá afuera todo te invita a pecar, allá afuera todo te invita a que tu estilo de vida es aburrido, que no funciona. Pues esos no, que en un momento dado vas a tener que dar en esa presión de grupo que está allá afuera. Cuando te digan, después del trabajo nos vamos para el pop y allí nos sentamos un ratito y tú no hayas cómo manejar la situación porque es el equipo de trabajo y no me quiero sentir fuera de grupo. Esos no te van a librar de la muerte. Esos no te van a dar la victoria. Te van a hacer diferente en un mundo hostil. Y esos no también funcionan. Y yo creo que tenemos que enfocarlo a desarrollar ese carácter en estas generaciones que vienen, que tienen una presión y un bullying violento, donde decir no es bien difícil, ¿no? Porque mi amiguita va para tal cosa. Los padres saben lo que están enfrentando allí. Y cuando vienen y te dicen, papá, mamá, es que mi amiguita va para tal sitio, ¿cómo yo digo que no? Pues hay que enseñarle a los hijos, mis amados y mis amadas, a decir no en este mundo y a decir yo soy diferente. Esos no te los van a agradecer por el resto de la vida, porque los van a librar de situaciones difíciles, de momentos que no le correspondían vivir en etapas precisas. Así que yo creo que ese no hay que enseñarlo aún dentro de la iglesia, porque hemos sido tan flexibles con la palabra no, que la gente está ahí y no sabe cómo decirle no al pecado. Sí. La gente está ahí y no sabe cómo decirle no, yo soy cristiano y no practico esto. Punto. Oye, punto. No yo vivo conviene. Un estilo de vida. Y a veces, Kimi, el reto, como dije, el reto es que hay cosas que parecen bonitas, hay veces que parecen lindas, hay cosas que parecen inofensivas. Pues está bien, pues vamos. Pues está bien. Y abres una puerta. Y entonces entras en una puerta que no nos conviene. Esto en decisiones muy, muy importantes en nuestra vida. Claro. Podemos hablar en el área laboral. A lo mejor es
estar en una reunión donde no te conviene, donde hay que aprender a decir, no es el momento de yo estar aquí. Decisiones que otros te quieren, perdona que use esta palabra, decisiones que otros te quieren empujar. Así. Mira, hay gente que va y si te quieren chismar conmigo, ya te llama Esteban. Yo me voy a me llama Esteban. Oye, hay gente que incluso ha ido a darle y esto es bien delicado, pero a profetizarle que se tienen que casar con X o Y persona. Sí. Y yo sé que Dios habla, yo no estoy menospreciando, yo creo en la palabra profética. Pero ¿cómo yo me voy a ir a meterme? Quien se va a casar es usted, quien va a dormir con esa persona es usted. Y a lo mejor esa persona estaba en un altar empujado por algo que no quería en su corazón, que no fluía. Y al final del día no era para ti. Y yo sé que este ejemplo es crudo y es uno fuerte, pero es una realidad. Yo lo he visto en el día a día y los he visto después divorciados. Al final del día destruidos. Porque a mí me dijeron que yo me tenía que casar con él, pero yo en mi corazón no lo quería. Y yo no hallaba cómo ofender al líder, yo no hallaba cómo decir que no. O sea, hay no que funcionan y que son necesarios. Y el que, yo siempre digo esta palabra, el que no la entienda que lo estudie. Porque hay momentos donde eso va a definir el bien o el mal para ti. Hay momentos donde eso va a definir la derrota o la victoria. En el caso de David, y me voy esta mañana, ese no fue la definición entre la derrota o la victoria. Porque pensando que Saúl que le hacía un bien, ese no fue lo que catapultó el que David llegara a la victoria. Y el tener el carácter de un líder que estaba empezando y le está diciendo, ay, es que yo no puedo. Yo me voy con las 3 ondas, con las 3 piedras y con la onda. Pero yo con todo este embeleco que tú me pones no funciono. Y eso hizo la diferencia entre la derrota y la victoria. Y eso es más profundo. Es en el día a día donde podemos tener derrota o victoria si no logramos definir esos no. Gracias, Kimi, por traernos este tema. Llévanos en una pequeña oración para que Dios nos siga dirigiendo y podamos decir en el momento que tengamos que decir no. Eso es. Vamos a orar esta mañana, que el Espíritu Santo nos dirija a toda verdad, a toda justicia y que Él nos haga caminar conforme a su propósito, a su plan, y que cuando Él nos diga que tenemos que decir no tengamos miedo de poder accionar de manera correcta. Padre, en esta hermosa mañana, yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Yo te doy gracias por esta palabra que está en 1 Samuel, capítulo 17. Esos no que en ocasiones nos cuesta decir, que en ocasiones tu Espíritu Santo nos da instrucciones. Señor, ayuda al pueblo en esta semana a poder formar carácter, a ser dirigidos por tu Espíritu Santo, a no sentirse manipulados ni culpables, sino que puedan ser definidos en el plan tuyo, que es un plan de bien, un plan de victoria, no es un plan de mal. Los planes y los pensamientos que tú tienes acerca de nosotros son planes de bien, son planes de bendición. Señor, en esta mañana mira a cada hombre y cada mujer que a lo mejor tambalea y no sabe cómo enfrentar situaciones y no sabe cómo asumir totalmente algo en esta hora decisiva. Yo te pido, Espíritu de Dios, que ahí donde están sean abrazados, sean dirigidos y sean ministrados esta mañana por esta palabra. Señor, esos no que tu Espíritu Santo nos dirige son los que nos llevan a tener derrota o a tener victoria. Yo te pido, Espíritu Santo, que allá afuera, en medio de un mundo hostil donde todo invita a la gente a pecar, a alejarse de Dios, podamos afirmarnos en el no, porque ese no significa compromiso contigo y con el sacrificio que tu amado Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, y declaramos una semana de victoria, de bendición, donde tú seguirás trabajando en nuestras mentes y en nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias porque está hecho para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén.